Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Te dan pocos minutos. Bienvenidos a minutos. Estamos iniciando así que una serie de videos que pretenden abarcar una breve historia de la filosofía. Por lo tanto, vamos a comenzar con los presocráticos. Como lo dice su nombre, pues trataremos de compilar lo más que se pueda la doxografía que puede entenderse como historia de la filosofía. Así que por esa parte, pues entiéndase que nos limitaremos a hablar de lo más significativo y no trataremos de abarcar ahora sí que todo tan total escrito en la historia de la filosofía. Por esto nos va a acompañar desde un inicio hasta el final el doctor Daniel Schigel, quien ya les he presentado en otras ocasiones. Para los que no los conozcan, él es licenciado en filosofía por la Universidad de la UBA. Es también maestro en psicoanálisis por la Universidad John F. Kennedy y es doctor en filosofía por la UBA también. Y bueno, Daniel, ¿cómo te encuentras? Pues estamos iniciando este curso que espero que sea de bastante utilidad para las personas que nos siguen, que nos pueden seguir. Bien, bien, acá cumpliendo con la cuarentena obligatoria, así que Sí, tenemos tiempo suficiente para hacer estos videos. excelente. A mí me parecería importante comenzar con el concepto de arché, que bueno, decirles que este concepto se puede considerar que tácitamente está englobando la pregunta primordial con la cual inicia la filosofía, que es ¿de qué están hechas las cosas? Hay una unidad para entender la variedad que vemos con nuestros ojos y por supuesto sentimos redundantemente diciéndolo con nuestros sentidos. ¿Cómo inicia la filosofía, Daniel? Cuéntanos, ¿quiénes se preguntan esta cuestión del arché? Bueno, ante todo hay que tener en cuenta que no tenemos muchos testimonios escritos originales, ¿no? Lo que quedaron son fragmentos. Sí, De hecho, por ejemplo, con respecto a Tales de Mileto, yo tenía un profesor que era muy estricto y decía que lo único que había dicho es que la tierra es un madero que flota en el agua. Eh, Así que todo lo demás para él era producto de un invento de Platón y Aristóteles. Pero bueno, no vamos a ser tan estrictos con respecto a las fuentes, porque después de todo lo que importa en la historia es cómo se narra, ¿no es cierto? Toda historia es un mito, es una claro, narración, es un cuento de los orígenes y nunca podemos exigir una precisión 100%. Importa sobre todo los efectos que claro. tuvo sobre los pensadores posteriores, que son los que más nos influyeron a nosotros. Así que tenemos que tener en cuenta básicamente la posición que toma Aristóteles cuando en el inicio de su obra La Metafísica describe el pensamiento de lo que él engloba como presocrático, ¿no es cierto? Esa es la visión Claro. básicamente, y es Aristóteles quien plantea que el origen de la filosofía es el asombro, que no es la Ujú, sorpresa, no es la sorpresa ujú. ante las cosas originales, extrañas o fuera de lo común, sino que es la pregunta por aquello que se repite eternamente, que siempre igual, que eso sería lo específico del pensamiento griego, el original que tiene, ¿no? Que es Claro. el hecho de que no es que el filósofo se asombre ante, no sé, algo como el coronavirus, por ejemplo, un Sí, sí, fenómeno que sí. ocurre una vez cada 100 años, sino que se asombra ante el hecho de que todos los días salga el sol, de que crezcan las plantas, que den flores, que se sucedan las estaciones del año. O sea, el asombro básicamente ante lo que está siempre igual, y la gran pregunta, como diría Leibniz, es por qué es así y no de otra manera, ¿no? ¿Por qué existe algo si podría no haber nada? ¿Y por qué las Ujú. cosas son como son si podrían ser de manera diferente? Entonces, ¿por qué el asombro ante lo que se repite siempre de la misma manera? Porque eso genera la sospecha de que más allá de los acontecimientos singulares que son los que le interesan sobre todo a los historiadores, ¿no es cierto? O que interesan sobre todo en ciencias sociales, que en esa época obviamente todavía no existían, como no existían todavía las ciencias naturales, como las conocemos. El asombro es ante el hecho de pensar que detrás de las apariencias cambiantes de las cosas se oculta algún tipo de unidad, de estructura, de forma permanente, que es lo que los griegos entendían por el cosmos, ¿no? Cosmos quiere decir Claro. orden. Y el asombro ante el orden es lo que motiva la pregunta que vos mencionabas por el arjé. Arjé tiene dos significados. Por Arjé en supuesto. griego significa, por un lado, origen Ujú, cronológico, cómo las cosas empezaron a ser, como algo que no era, ujú, empezó a ser por primera vez, que sería el ujú. enfoque más bien de la mitología y de todas las mitologías del mundo, ¿no?
Las claro, mitologías parten de la idea de que alguna vez las cosas no eran como las conocemos ahora y que en algún momento claro, empezaron a ser como las conocemos, y entonces narra esos orígenes acudiendo a dioses y a espíritus y a una visión un poco antropomórfica de lo que sería la creación, por como, supuesto. como analogía de la creación humana, que es lo que uno tiene al alcance inmediato, ¿no? Entonces, así como el alfarero crea su vasija, así los dioses habrán modelado el mundo a partir de algún material previo y demás. Y que eso en realidad persiste, porque Platón, por ejemplo, cuando Platón habla del demiurgo, también está pensando en un dios alfarero, de alguna manera. Pero la otra manera de entender el origen, que es la que va a dominar el pensamiento filosófico griego, es la idea de origen como fundamento, ¿no? El arjé como fundamento, como la idea de que hay una superficie visible, múltiple, cambiante, confusa, a la que tenemos acceso inmediato a través de los sentidos, pero detrás de eso hay una unidad y una armonía escondida, y eso Ujú, sería el arjé, un fundamento, excelente. la raíz de la cosa, pero como algo permanente, no como algo cambiante, sino como algo que sigue ahí, siempre de la misma manera, a pesar de los cambios de las cosas, como la estructura, digamos. Lo que hoy en día Exacto. llamaríamos estructura, por ejemplo, en psicoanálisis, cuando se habla de estructura, se habla de invariantes en transformaciones. Bueno, los griegos no eran tontos y sobre todo estos griegos que tenían un buen pasar económico, digamos, que estaban dedicados al comercio y no a la guerra, porque fíjate que la filosofía empieza no en Grecia, en la parte central de Grecia, sino en la Magna Grecia, o sea, en las colonias comerciales que Grecia tenía en Asia Menor y que tenía en Italia, ¿no es cierto? Mileto, por ejemplo, está ubicada en la actual Turquía, Ajá. y lo mismo pasa bueno, Tales era de Mileto, ¿no es cierto? Cada filósofo presocrático se conoce por el lugar de su origen, y hablamos de Ujú, Mileto, Zenón de Elea, hablamos ujú, de Parménides de Elea, hablamos de Heráclito de Éfeso, todas esas eran colonias griegas, ninguna estaba localizada en la Grecia continental, sino en esas colonias comerciales que tenían contacto con otras culturas, con otras civilizaciones, y que generaron en estos pensadores las dudas sobre si su visión del mundo no era tan relativa como podía ser la de otras culturas, porque cada una tenía sus dioses, cada una tenía sus mitologías. Entonces, en algunas personas acaudaladas, se supone que Tales de Mileto pertenecía a una familia de comerciantes ricos, ¿no? Que había sido aparte enviado a Egipto a estudiar con los sacerdotes egipcios, que eran los que de alguna manera monopolizaban el saber en esa época, ¿no? Los sacerdotes eran los que conocían de astronomía y también de la matemática tal como existía en esa época. Tales de Mileto se entrena con ellos y a partir de sus experiencias con el conocimiento científico y astronómico es que surge en él la pregunta por el fundamento, por el arjé, por la base de todas las cosas, que según dicen, para él era el agua, ¿no? Porque exacto. entendía el arjé o el fundamento como el material, como la idea de que a pesar de las transformaciones aparentes de las cosas, la materia de la cual están hechas es permanente, siempre la misma, ¿no? Que Agua. es un poco Ujú, lo que hoy en día sobrevive en la teoría atómica, ¿no? La teoría atómica, la idea de que cuando un objeto sufre transformaciones, en todo caso las partículas elementales que lo forman son siempre las mismas. Una ujú, solución que tampoco es tan nueva, porque ya la encontramos también en los presocráticos en el pensamiento de Demócrito, ¿no? Que por fue el primero supuesto. que desarrolló la idea de átomo. Así que Exacto. las ideas fundamentales con las cuales se maneja la ciencia comenzaron ahí, comenzaron en la antigua Grecia, comenzaron con los presocráticos. Tales de Mileto, podemos decir que más allá de que hubiera dicho no, que el material básico de las cosas fuera el agua, eso no es tan importante para nosotros hoy en día, sino que el planteo de fondo es que hay algo permanente en las cosas y que ese algo es materia, ¿no? Las cosas están hechas de materia y la pregunta de Tales de Mileto es de qué materia se trata. Claro, Más allá, bueno, de la solución específica. Después los otros seguidores de su escuela, algunos van a decir que no, que está hecho de aire, otros van a decir que están hechos de otros exacto. elementos, pero bueno, lo importante es esta idea de materia que surge con estos presocráticos en particular, que son los de Mileto, ¿no es cierto? Y Excelente, ahí claro. empieza. Sí, sí, de hecho, varios historiadores lo que mencionan es que más que la respuesta de Tales, lo importante fue su pregunta. O sea, ¿cuándo fue que el hombre, como humanidad, entendiéndolo así, comenzó a preguntarse sobre las cosas? Y se dice, pues, que Tales de Mileto, al menos documentado,
fue quizás el primer filósofo, ¿no? Me dices también que hay a posteriori de Tales de Mileto, pues otras propuestas, ¿no? Que yo recuerdo 4 específicas, que será el agua, será el aire, sería el fuego y será la tierra, ¿es verdad? Más o menos, si puedes narrarnos cómo pasó esto, si mal no estoy, pues creo que fue, corrígeme, perdón si me equivoco, Empédocles quien le da esta constitución de 4 elementos. Sí, exactamente. Empédocles fue el primero que habla de que, bueno, en realidad no puede ser solo el agua, no puede ser solo el aire, sino que él plantea como base los 4 elementos, tierra, aire, agua y fuego. Empédocles también tenía esta concepción tan extraña de que la materia era porosa y que por los poros de la materia circulaban otras partículas más pequeñas, y todo era como una gigantesca esponja, digamos, en el universo, una esponja hecha de estos 4 materiales, y que cíclicamente estos materiales entraban en una especie de mezcla o confusión, formando una especie de caos inicial, ¿no? Cuando predominaba la concordia, o sea, cuando predominaba una de las 2 fuerzas de la naturaleza, que para eso son la concordia y la discordia, o el amor y el odio, como también se traduce en Eros y Tánatos, pero lo que hace es unificarlo todo, entonces nos lleva a un caos inicial, y después Tánatos lo que hace es separar las cosas, separar los elementos, y así se forma el orden de la naturaleza. Así que, digamos, hoy en día estaríamos en una etapa intermedia en la que están equilibradas las 2 fuerzas. Eros y Tánatos están en equilibrio, y por eso hay unidad y también diferencia, ¿no es cierto? Lo peor que nos puede pasar es que predomina una de las 2 fuerzas y entonces todo colapsa en una unidad confusa, que eso sería Eros. Paradójicamente, Eros es tan peligroso como Thanatos, ¿no es cierto? En la visión de Ok, Empédocles. Y en el caso de Thanatos, bueno, estaría todo separado, todos los 4 elementos, cada uno por su lado, y tampoco se darían las combinaciones complejas que dan lugar al origen de los animales, de las plantas, de las cosas materiales que nos rodean. excelente, maravilla. Yo creo que uno de los pensadores, si lo compartimos fuera del aire, que es quizás, bueno, son 2, pero para hablar primero de él, de los más influyentes de los presocráticos era Heráclito, con una famosa frase. Él decía, no te puedes bañar 2 veces en el mismo río. Es decir, que existe un devenir, que no existe la unidad, sino existe un constante cambio. ¿Podrás hablarnos un poquito de Heráclito? Sí, cuando uno habla de Heráclito y lo pone como del lado del cambio, ¿no? El cambio constante de todas las cosas, y se toma como ejemplo esa metáfora del río, ¿no? Borges Sí, incluso lo acentúa más todavía diciendo que el río somos nosotros, ¿no? Como diciendo, no wow, solo el río no es el mismo, sino que nosotros tampoco somos el mismo cuando volvemos a increíble. él. Hay un meme bastante conocido también con respecto a lo de Heráclito, que está con un discípulo y le dice, Heráclito, vamos al río, pero ya fuimos, ¿no? Que no es el mismo, contesta. Claro, claro, claro. Circulando por ahí. De alguna manera es cierto, pero no es del todo cierto, porque fíjate que por un lado está esa frase, no podemos bañar 2 veces en el mismo río, pero también está la idea de todo fuego, que se enciende con medida y se apaga con medida, ¿no? O sea que también está esta idea del fundamento material de las cosas como fuego, aunque el fuego, por otro lado, lo equiparamos con el cambio, con lo cual el cambio y permanencia ahí estarían reunidos de alguna forma, ¿no? Es siempre lo mismo, fuego, pero es siempre cambiante, porque el fuego se caracteriza por esta vida que tiene, ¿no? Por eso dice que es un fuego siempre vivo, ¿no? Que se enciende con medida y se apaga con medida. Pero también es muy importante este concepto de la medida, ¿no? Porque eso es lo que da lugar a la idea de que esto se puede medir, ¿no? En cambio, se puede medir, se puede establecer pautas de cómo las cosas cambian de una manera cíclica, ¿no? Esta idea de los ciclos de la naturaleza, por eso se enciende y se apaga. Cuando se enciende, bueno, cuando hace calor, cuando hay luz, cuando se apaga, cuando viene la oscuridad, cuando viene el frío. Tenemos la sucesión de las estaciones, el día y la noche, mismo la vida y la muerte, ¿no? Como el fuego encendido y el fuego apagado, que se vuelve a encender en la descendencia. Entonces hay ciclos en la naturaleza, y entonces si bien todo cambia, no lo hace de cualquier manera, no lo hace de un modo caótico, sino que hay un orden, y ese orden es la razón de las cosas, es la razón del cambio, que es lo que Heráclito llama el logos, ¿no? El logos, Ujú. que es siempre significado para los griegos, es palabra, es ley, es muchas cosas, logos, ¿no? Es también iluminación, ¿no? Así lo va a usar Heidegger más adelante, ¿no? En el sentido de Sí, que sí, es lo que ilumina.
el ser como aquello Sí, que ilumina. claro, perdón que te haga esta pregunta, aquí me parece puntual. Se habla mucho en la historia de la filosofía el paso del mito al logo. Es decir, que el mito pues vendría a ser toda esta tradición clásica de que los dioses influyen sobre la vida de las personas, vaya, toda esta noción un poco más mística y que después viene el logos, que el logo sería ya el estudio concreto de la realidad, de la naturaleza. ¿Crees que Heráclito ya estaba en una situación de logos? Sí, sí, ¿O por está? supuesto. El hecho de que él escriba en prosa, por ejemplo, porque la mitología se Claro. escribía, ¿cierto? Y se escribía en verso para poder memorizarse. Él escribe en prosa y aparte deja escrito sus obras, se hace un libro y ese libro se pone en un templo para adorarlo, porque no lo entendían, entonces lo adoraban como algo venido de los dioses, así que se entremezcla un poco las dos cosas, ¿no? Lo que no puedo Oh, entender ya entiendo. este, Ya. viene de esos dioses, pero justamente lo que Heráclito quería es que se entendiera, porque él hablaba justamente de logos como razón, ¿no? Puede Ujú. entenderse, puede razonarse. Y sí, efectivamente, el paso del mito al logo lo podemos ver justamente como esta diferencia entre los dos significados de arqué, ¿no? Porque mito, Ok. ¿qué significa? Mito significa narración, significa historia, contar un cuento. Había una vez, una época en que las cosas no eran como son ahora y en algún momento empezaron a ser y explicar cómo pasó eso. Pero el mito tiende a pensar en una serie de acontecimientos singulares que se suceden en el tiempo, por eso se parece mucho más a lo que sería la historia o las ciencias sociales, ¿no es cierto? Abarca acontecimientos puntuales. En el principio, dicen los griegos, era el caos, y el caos que era como la negra noche, ¿no? Como la boca abierta en el bostezo, eso que significa caos básicamente, y del caos surgieron los primeros dioses, la tierra, el cielo, etcétera, ¿no es cierto? Entonces se narra Ok. una serie de acontecimientos puntuales, antropomorfizados, ¿no? En la forma de dioses con cierta estructura parecida a la de los hombres, pero con un carácter especial. Y entonces se cuenta una historia, se narra un cuento, una historia, algo que fue pasando a lo largo del tiempo. En cambio, la idea del logos en Heráclito es la idea de algo que permanece, como habíamos dicho, la otra manera de entender el arjé, ¿no? Como el fundamento permanente detrás del cambio aparente de las cosas. Por eso decía que no es que Heráclito sea partidario del cambio absoluto, si bien tiene frases que hacen pensar en eso, cuando habla del logo se está hablando de un orden permanente que aparte dice que no es accesible a cualquier persona, digamos, hay que tener un entrenamiento para poder percibir detrás de la apariencia cambiante de las cosas ese logo escondido, que uno puede pensar que tuviera que ver con esto del ciclo de las estaciones, el día y la noche, ¿no? Todo esto que había sido legado a la cultura occidental a partir de las observaciones astronómicas de los antiguos sacerdotes, entre ellos de los egipcios, ¿no? Así que es relativo, digamos. Yo creo que en Heráclito ya tenemos una cierta atisbo de lo que entendemos por leyes de la naturaleza, ¿no? Como algo que restringe lo que de hecho pueda suceder. Estamos más allá de la dimensión del milagro, que es la dimensión de la mitología, donde las cosas más Claro. locas pueden acontecer, y lo que tenemos es un orden estricto que establece lo imposible, o sea, un marco más allá del cual las cosas no pueden ir. Claro, Que es por la base supuesto. de, de que haya razón en el mundo, ¿no? Que las cosas sean racionales no, de cualquier manera. Ok, creo que se te cayó el celular. Ya, ya estamos de Sí. vuelta. No pasa nada. Bueno, corrígeme si soy mal en esta pregunta, porque obviamente hay un juicio detrás de ella. Después viene otro pensador que puede considerarse antagónico, no estoy seguro si es antagónico, pero es Parménides, quien en Sí. lugar de proponer un devenir, él propone que hay estabilidad, que hay algo estático dentro de lo que observamos, ¿no? O dentro del fenómeno, como quieras entender la experiencia humana. Mm, ¿Cómo fue este paso? ¿Cómo fue que Parménides, vaya, pues llegó a estas conclusiones? ¿Lo hace como una forma de antítesis a Heráclito o lo hace como una forma de evolución a su propio pensamiento? La verdad desconozco, por favor, compártenos. Bueno, eso no lo podemos saber. Sospechamos que Parménides es posterior a Heráclito, pero sabemos también que antes estuvo Pitágoras, que tenía una posición intermedia, ¿no? Que también está bastante ligada a la idea de la permanencia, pero donde el logos, el sentido de las cosas, viene dado por los números, ¿no? Pitágoras plantea esto de que todo está hecho de números, ¿no? Y Uh -huh. trata de
entender estos números como si fueran una especie de agrupaciones geométricas, ¿no? Que son siempre inmensurables entre sí. Por eso el descubrimiento que se hace en su propia escuela de la inconmensurabilidad de la raíz cuadrada de 2 genera todo un conflicto, porque la idea de Pitágoras era poder llegar a través de las comparaciones de magnitudes a una magnitud mínima que fuera común a todas las cosas, digamos, como que todos los números en última instancia estuvieran hechos de una especie de átomos numéricos, por así decir, como bolitas o estructuras elementales que unidas formaran las estructuras geométricas de las cosas. Geometría y número ahí estaban en confluencia, la magnitud continua y la magnitud discreta eran una sola cosa, hasta que se descubre la raíz cuadrada de 2 como un número inconmensurable, como una magnitud que no se puede dar como división de otras dos magnitudes finitas o ni siquiera infinitas. Entonces, ahí aparece una gran crisis en el pensamiento y después aparece esta figura de Parménides, Ilea. Heráclito era de Éfeso, es un lugar, una región de la Magna Grecia. Cada uno tiene su región propia de desarrollo y desarrolla una escuela, ¿no? Cada uno desarrolla escuela de seguidores. Parménides, tenemos esta característica interesante de que era un político también, o sea, tenía influencia sobre la política en la región donde él había estudiado y había hecho su escuela. Pitágoras también, ¿no? Son filósofos, políticos, se los llama sabios, ¿no es cierto? Bueno, pero en el caso de Pitágoras era más importante la influencia política, en el caso de Parménides no tanto, pero bueno, Parménides escribe una especie de poema, ¿no? Poema imitando a los poemas mitológicos, lo cual nos haría pensar que hay un retroceso, ¿no? Un retorno a la mitología por la forma de poner las ideas, pero en el contenido de ese poema está todo lo contrario a la mitología. Por más que comienza diciendo que es visitado por un carruaje con caballos que lo llevan hasta el templo de los dioses, que le dice la verdad y que le va a revelar algo, lo que paradójicamente la diosa de la verdad le revela es que todo es ilusión, ¿no? Todo lo que vemos como cambio, como multiplicidad, como complejidad es ilusión, y que en el fondo lo único que hay es el ser, ¿no? Entonces aparece por primera vez el pensamiento de lo más abstracto concebible, que es justamente lo que hay en común a todas las cosas. Yo puedo decir que una cosa es blanca, que otra cosa es negra, que una cosa es grande, otra es pequeña, pero lo único común a todas ellas es que son, ¿no? El ser, como lo que hace ser a los entes, como lo que está detrás de Perdón por todos el los entes. paréntesis. ¿Sería esto mismo a lo que llamaron los antiguos filósofos lo uno? ¿O sería diferente lo uno de el ser? En realidad, lo uno es un concepto que viene a partir de los neoplatónicos y Ah, ok, que tiene perdón. el filtro del pensamiento platónico. Para Platón hay una triple unidad, digamos, que es la unidad de lo bello, del ser y de lo bueno, ¿no? Hay una identificación. Lo bueno, lo bello y el ser, o lo uno, ¿sí? Ah, ok, Este, entiendo. Y después, en el caso de Plotino, está esta idea del uno, el ser como uno, del cual emana la multiplicidad de entes que podemos observar, ¿no? El proceso de emanación. Pero eso ya sería extender. Entonces más la idea de Parménides sería como la coincidencia de todas las cosas es que son. No necesariamente es el concepto a posteriori que se acuñará, que será lo uno, sino simplemente es que son, ¿verdad? Entonces seguimos con esa línea, perfecto. Claro, lo que él plantea es básicamente que el ser es, que el no ser no es, y que no es posible que el no ser sea, ¿no? Y, Serían y- como. y que estos serán los principios de la lógica, ¿no? Después van a constituirse los principios de la lógica, ¿no? Vía Aristóteles. Aristóteles los convierte en principios lógicos, pero para Parmenides eran principios ontológicos, ¿no? El principio de identidad, el Ok. principio de contradicción, o eso Terceros no es que filósofos. sería un tercero excluido, ¿sí? Ujú. Lo que pasa es que en el caso de Parmenides da la impresión de que la multiplicidad es pura apariencia, la contradicción es pura apariencia, y en el fondo de lo único que la filosofía podría hablar es de este ser único, ¿sí? Por eso la unidad también,
Aparte dice que este ser es como una esfera cerrada sobre sí misma. Y lo interesante es que trata de probar las características que le atribuye, ¿no? El ser es único porque si no sería múltiple, si fuera múltiple serían dos, pero si fueran dos, uno sería y el otro sería la negación del que sería, y la negación del que sería lo que no sería, y entonces sería el no ser, con lo cual en realidad tenemos uno solo. O sea, inventa, además de los principios de la lógica, de identidad, contradicción y tercero excluido, la primera forma de demostración que van a utilizar los matemáticos y los Claro. lógicos, que es absurdo, ¿no? Suponer lo contrario de lo que se quiere probar y llegar a una conclusión contradictoria o absurda. O sea, llegar a lo primero que se quería demostrar en realidad. ¿No? Yo quiero Mm, demostrar que el ser es único, supongo que es múltiple, y esa multiplicidad me lleva a una contradicción. Entonces, la conclusión es que el ser es uno solo. Aparte es permanente porque si fuera cambiante, el ser pasaría a no ser, pero el no ser no existe, por lo tanto solo hay ser, mm, y entonces ujú. cambiar y así con todas las demostraciones que él hace, ¿no? Sus discípulos sabemos que han desarrollado demostraciones todavía más fuertes e impactantes, como por ejemplo en el caso de Zenón de Elea, ¿no? Ujú. De la famosa paradoja de Zenón, Aquiles y la tortuga, ¿no? Si Ajá. Aquiles corre de tortuga y le dejamos una distancia de 10 metros a la tortuga, cuando Aquiles recorre los 10 metros, la tortuga habrá recorrido 1 metro, cuando Aquiles recorre ese metro, aquí, la tortuga habrá recorrido 1 centímetro y así hasta el infinito, con lo cual en realidad Aquiles nunca alcanzará la tortuga si le damos a la tortuga una pequeña ventaja, ¿no? Son paradojas que hacen que la razón entre en conflicto con la posibilidad de la multiplicidad y el cambio, y se piense que, bueno, lo racional es la unidad y la permanencia. Wow, increíble, de maravilla. Ahí me parece puntual hablar un poquito más de Pitágoras, que también me parece representativo, yo creo que incluso en el imaginario social, si se quiere, de la historia de la filosofía. Eh, Pitágoras, si bien tengo entendido, hablaba de que el cosmos estaba de alguna otra forma constituido por números. De hecho, hablaba de una armonía musical donde, pues, si Claro, las vibraciones terminan por ser música y las vibraciones, pues, tienen números específicos. Yo te haré la siguiente pregunta y de aquí en más, pues, que me contaras más de Pitágoras. Pitágoras se podría considerar una clase idealista donde dice que los números, pues, van a encarnar, si se quiere, en presencias ya físicas. eso es difícil decirlo porque cuando él, por ejemplo, habla de números triangulares y de números cuadrados, es porque se nota que la forma de contar era agrupando piedritas, ¿no? Entonces el número 3 es un número triangular porque vos pones 3 piedritas, dos abajo y una arriba, es un número triangular. Figura Si un pones triángulo, ¿no? cuatro Ajá. piedritas, por eso te decía que la magnitud continua y la discreta estaban unificadas en ese pensamiento todavía. No había una oposición entre geometría y aritmética, sino que los números aritméticos estaban pensados geométricamente. Con lo cual no era extraño pensar que todas las cosas estuvieran hechas de números, porque era casi como pensar que todo estaba hecho de átomos. Por eso te Ujú. decía que la gran pensamiento de Pitágoras surge cuando se descubre un número inconmensurable, una magnitud inconmensurable, o sea, lo que llamaríamos hoy en día un número real, ¿no? De infinitas cifras que no se repiten, que no son periódicas, ¿no? Ejemplos clásicos son el número pi, por ejemplo, Ujú. 3,14 y sigue, ¿no? Sí, sí. Y sigue hasta el infinito y no hay recurrencia, no hay repetición en los números. En el caso de Pitágoras fue pensar, bueno, si un cuadrado, porque recordemos el teorema de Pitágoras, ¿no? Estos primeros filósofos eran matemáticos, ¿no? ¿Qué dice el teorema de Pitágoras con respecto a los triángulos rectángulos? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿eh? Exacto. Entonces, para hacerlo sencillo, si cada lado de un cuadrado midiera uno, una magnitud uno cualquiera, por ejemplo un centímetro o un metro, no importa un uno qué, pero uno, entonces uno al cuadrado más uno al cuadrado me da dos, ¿no? Ujú. Este, y entonces la hipotenusa al cuadrado sería 2, con lo cual la hipotenusa sería la raíz cuadrada de 2. No sé si me seguís. Porque el teorema de Sí, Pitágoras sí, habla sí, de sí. los cuadrados, de elevar al cuadrado Sí, a sí, cada sí. número. Uno al cuadrado me da 2. Entonces, Ujú. hipotenusa al cuadrado, 2. ¿Cuánto vale la Claro. hipotenusa de ese cuadrado? Cuyos lados son la unidad.
la raíz cuadrada de 2. ¿Qué número es la raíz cuadrada de 2? Bueno, no se puede contar. Es 1,2 y sigue, ¿no? Más o menos Sí, como sí, el sí. número pi. Y Ajá. descubrir eso fue fatal para esta idea de que todo podía contarse a partir de piedritas mínimas, sumándolas y así formar todas las estructuras de las cosas. Más allá de eso, sí, es cierto que habla de una armonía musical, él decía que podía escuchar la armonía de las esferas, ¿no? Los planetas cuando giraban, Ajá. cada uno tocaba Ajá. una nota musical. Quizá porque el descubrimiento más importante que hizo Pitágoras fue esto de que si uno tiene una cuerda y la va dividiendo, da determinadas notas, ¿no? La Sí. escala tónica, ¿no? De la música. Ujú. Entonces encuentra que hay una armonía matemática en esta cuestión de qué tipos de agrupaciones de sonidos nos generan la sensación de placer. Entonces el placer sería la capacidad que el hombre tiene de captar subjetivamente la armonía de algo. Y la armonía es una armonía numérica y al mismo tiempo musical. Por eso la sospecha de que si hay armonía en el cosmos, y la hay porque vemos que los planetas siguen rutas alrededor de la Tierra, por lo menos en esa perspectiva geocéntrica, entonces quiere decir que cada planeta tendrá asociado un número y ese número dará una nota musical, ¿no? Por eso la idea de que hay una armonía de las esferas, ¿sí? Pero si bien nos parece muy loco, y hay cosas muy locas en el pensamiento de Pitágoras, ¿no? Como las listas de opuestos, donde incluye par, impar y también incluye masculino y femenino, bueno, todo entraría dentro de la lista. También es cierto que es la primera vez que alguien plantea la posibilidad de aplicar la matemática al estudio de la naturaleza, ¿no? Cosa que no se va a hacer concreta hasta el Renacimiento, ¿no? Hasta el pensamiento de, por ejemplo, Galileo Galilei, ¿no? Que fue el primero que plantea leyes matemáticas para la naturaleza, Por ¿no? Y que supuesto. las Por descubre supuesto. concretamente, pero con antecedentes también en la Edad Media. Pero siempre tenemos como dos Claro. líneas, ¿no? La línea más idealista, como vos decías, la de Pitágoras, la de Platón, que se consideraba en alguna medida discípulo de Pitágoras. Esa línea va por el lado de una matemática de la naturaleza. La línea más materialista y aristotélica no. Curiosamente, tiene la idea de que los números no son aplicables al estudio de la naturaleza, ¿no? Por Ok. eso el neoplatonismo del Renacimiento es el que va a dar lugar a la revolución científica. Increíble. Por eso también decía que en otro video, ¿no? Sí, por Hablábamos esto supuesto. de que los matemáticos y los físicos son más platónicos de lo que ellos mismos creen, ¿no es cierto? Y Claro. no son tan esotéricos realistas como quisieran Como pensar. sugieren, ¿no? Ujú. Sí, por supuesto. A mí me llama también mucho la atención lo que hablaba Pitágoras sobre a ver si utilizo la palabra adecuada, transmutación del alma, una clase de reencarnación del alma. Es decir, eh, en esta Migración. era presocrática, ajá, en esta era presocrática, ¿qué posición tenía el concepto de alma? Y es difícil pensarlo, ¿no? Pero él decía, Pitágoras en particular pensaba también que el alma estaba hecha de números, ¿no? Como todas las cosas. El alma era algo de otra naturaleza que el cuerpo, estaba como encerrada en el cuerpo, ¿no? Estaba esta idea del cuerpo como tumba del alma, ¿no? Ujú. Y cuando el cuerpo moría, el alma se liberaba y después reencarnaba, ¿no? Encarnaba en Ajá, otras exacto. criaturas. De hecho, él creía recordar vidas anteriores, ¿no? Recordaba cuando había sido una mujer y había sido una esclava en otro pueblo, no recuerdo bien la anécdota, ¿no es cierto? Pero bueno, se contaba que él realmente, así como podía escuchar la armonía de las esferas, tenía esa especie de sexto sentido, también tenía una memoria que le permitía recordar vidas anteriores, ¿no? Ujú. Por eso se liga mucho también a una determinada dirección, digamos, dentro de la religión griega, lo que se llamaban sectas en ese momento, que no tenían el sentido peyorativo que tienen ahora, sino que eran como ciertas formas de religiosidad no Ujú. heterodoxas, o sea, dentro de la religión ortodoxa griega, ortodoxa en el sentido de que creían en la mitología, pero que planteaban la posibilidad de una iniciación espiritual que a través de una serie de etapas permitía en esta vida conocer lo que es la vida más allá de la muerte, ¿no?
Ok. por una serie de de ritos iniciáticos, ¿no? Por eso se lo liga mucho a la secta órfica, ¿no? Porque recuerden que Orfeo en la mitología es aquel que logra ir a los infiernos a buscar un muerto y traerlo de vuelta a la vida, ¿no? Que era su amada Eurídice, ¿no? Hasta hay una ópera sobre eso, ¿no? Orfeo y Eurídice, de Gluck. Este, el tema es que Orfeo, con su música, y ahí está también el tema de la música, de la armonía musical, lograba dominar a las fieras y también lograba que el propio Dios, Hades, el Dios de los infiernos, le abriera las puertas para ir a buscar a su amada, ¿no? Wow, qué increíble. Y Hades le permite traerla de vuelta a la vida, siempre y cuando él vaya adelante, ella atrás, y no se dé vuelta a mirar a ver si lo sigue. Como él en un momento entra en duda y no puede evitar darse la vuelta, bueno, la ve a Eurídice como vuelve hacia el mundo de los infiernos y ya no la puede recuperar más. Es una historia trágica perfecta para una ópera clásica. Claro, por Este, supuesto. pero De en la hecho, te haré la interpretación, última pregunta. Ajá. Sí, sí, que te la haré la última interpretación pregunta. históricos, esto permitía pensar que a través de una serie de ejercicios espirituales uno pudiera en esta vida Sí, tomar contacto con la otra y tener evidencia de que existe esto de la reencarnación y que el alma supera a la vida corporal. increíble, de maravilla. Te haré la última pregunta. ¿Qué consideras que es lo más rescatable de la filosofía presocrática hoy por hoy, hasta la actualidad? Y yo creo que básicamente tenemos ahí el origen de todos los conceptos con los cuales se va a manejar la ciencia posterior. Tenemos la idea de número en Pitágoras, que se va a utilizar en las teorías científicas, las leyes de la naturaleza que están escritas en caracteres matemáticos, como va a decir Galileo Galilei, el Renacimiento. Tenemos esta idea de ley natural también, con el logos de Heráclito, esta idea de que hay cosas que se repiten, la idea del arjé, que hay un fundamento permanente detrás de la apariencia cambiante de las cosas, que también se liga con la idea de ley de la naturaleza. Esta concepción donde los dioses pasan a un segundo plano, ¿no? Y no se los niega, pero perdón, terminan siendo parte del cosmos, ¿no? Los dioses son parte del cosmos, son parte del orden de la naturaleza y no son seres que hayan creado nada, sino que hay un orden permanente al cual los propios dioses tienen que atenerse. La idea de que hay Ujú. cosas posibles, cosas imposibles, que no todo es posible, que no hay milagros, ¿no? Sino que hay un orden natural, que tiene que ver con esto, justamente de que haya leyes naturales. La idea de que la función de la filosofía es la búsqueda del ser, de lo permanente, de la unidad. La idea de que haya leyes lógicas básicas para el pensamiento, como identidad, contradicción y Claro, tercera exclusión, que se puedan probar cosas utilizando el método del contrario, ¿no? El método de suponer lo contrario para llegar al absurdo, el método del absurdo, que se sigue utilizando en matemática hoy en día como en esa época. Incluso un Demócrito, del cual no llegamos a hablar, pero bueno, está esta idea del átomo. ¿Cómo surge Demócrito? Surge por una especie de intento de síntesis entre el cambio heraclitiano y la permanencia parmenidiana, ¿no? Entonces lo que hace es tomar al ser de Parménides y dividirlo en partes, en pequeños elementos, los átomos, átomo quiere decir indivisible, ¿no? Átomo, que no se puede dividir. Entonces ahí exacto. introduce una armonía entre la unidad y la multiplicidad, ¿no? Hay muchos seres, pero esos son permanentes, están sometidos al cambio y lo que hacen es agruparse y separarse y así todas las cosas se van generando y se van destruyendo, ¿no? Y no hace falta ni siquiera hablar de dioses en este caso, sino de torbellinos de átomos que se van sucediendo a lo largo del tiempo, van agrupándose, destruyéndose, e incluso plantear un mundo infinito, cosa que era inédita para el pensamiento de los griegos, que en general tiende a pensar en términos de límites, ¿no? Fue muy difícil para los griegos superar la idea de Claro, la de las estrellas, ¿no? Que en realidad eso no por fuera algo supuesto. fijo, y desplazar a la Tierra del centro del universo le va a costar a la humanidad muchos siglos, aunque ya en el pensamiento antiguo tenemos, bueno,
algunos anticipos como el de algunos pitagóricos que planteaban, por ejemplo, la idea de un fuego central alrededor del cual giraba la Tierra, que no era el Sol, pero bueno, Exacto. que era similar al Sol. O sea, un poco ir desplazando la Ujú. Tierra del centro del universo. Bueno, Aristarco ya se sabe, ¿no? Tenía directamente una teoría heliocéntrica, similar a la de Copérnico. Entonces, los griegos realmente se adelantaron a un montón de cosas que después la ciencia desarrolló y pensó. Lo que no existían eran las estructuras para poder sostener eso, ¿no? No había una manera de transmitir esos conocimientos que no fuera mediante escuelas que duraban Claro. un tiempo. No había universidad, digamos. Todas esas estructuras se Sí, 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 crearon sí, en la Edad Media por supuesto. para darse. También los aspectos sociales son importantes, ¿no? Esta era una élite que se dedicaba a pensar y que eran la élite de los intelectuales, de los que podían leer y escribir. Incluso algunos dudan de que Sócrates pudiera leer y escribir, porque no era de algo generalizado, digo. Claro, Y que siempre dependían un poco del claro, apoyo de políticos para poder desarrollar por sus actividades. supuesto. Daniel, claro, excelente. Daniel, pues creo que dimos algo por ahí resumido de lo que fue la filosofía presocrática. Te agradezco. En lo personal, yo me voy satisfecho, me voy enriquecido de conocimiento. Y bueno, estaremos en el episodio número 2 para seguir ahora sí con Sócrates. Muchas gracias. Saludos desde Perfecto. México, un abrazo y hasta luego. Igualmente, un abrazo.